Hello everybody, hello, good morning. Buenos días a todo el curso, right? The basic course. Vamos a empezar hoy día con las clases semanales. Ya como ya les expliqué anteriormente, yo voy a enviar este video que va a ir adjunto con una tarea que voy a subir a la plataforma. Ya hay varios de ustedes inscritos en la plataforma. Y vamos a ir estudiando contenidos que nos van a servir para tanto tema de inglés comunicativo como para la prueba, ya del TAE. Entonces, como sé que a esta altura de la carrera naval muchos están interesados en mejorar su inglés y que se les registre en el TAE, que es la prueba que tenemos acá como institución, ¿ya? Es bueno que recordemos más o menos de qué se trata esta prueba, ¿ok? Bueno, hay una directiva, si no la han visto pueden leerla, es la directiva DEA, Bravo 002. Ustedes pueden descargarla y leer exactamente cómo está compuesta la prueba con detalle y qué se evalúa, ¿ya? De todas formas, yo estoy disponible si alguien tiene dudas para poder saber de qué se trata. Entonces, tenemos primero lo siguiente, ya. La prueba está dividida en 4 partes. La primera parte es la de reading y listening, que es la que tengo acá yo, ¿ya? Tenemos listening, la primera parte, y luego la segunda parte de la misma prueba son preguntas de lectura, ¿ya? De reading, ya desde acá hacia adelante. Ya, esta es una forma un poco antigua, dice desde la 61, pero en realidad nosotros la hacemos desde la 66 en adelante de reading y las otras primeras 66 son de listening, ¿ok? De escuchar y responder, que también voy a explicar de qué se trata, ¿ya? Esta prueba comprende 100 preguntas y vale un 40% de la prueba total, ¿ok? Luego tenemos speaking, que es por lo que vi en la encuesta, es lo que quizás más les cuesta, la parte de pronunciación y de hablar. Y es más que nada dividido en 4 partes, que primero es preguntas simples como eh, presentarse, trabajo, familia, vacaciones, ¿ya? Luego tenemos una parte donde tenemos que dar instrucciones o tenemos que decir qué haríamos en una situación, voy a ir explicando en su momento. Y luego tenemos una parte donde hay que hablar en pasado, que es una de las cosas que más complica a veces porque no sabemos hablar en pasado. Y yo voy a explicar, voy a pasar, ¿cierto? Ciertas cosas en pasado, cómo puedo conversar en pasado. Y luego tenemos la pregunta número 4, la parte número 4 de la entrevista, donde se enfoca más que nada en que ustedes respondan una pregunta un poquito controversial y den su opinión al respecto, ¿ya? Muy pocas personas alcanzan esa cuarta parte porque depende de cómo vayan en las anteriores, ¿ya? Pero para efecto de poder mejorar su nivel de inglés, estamos hablando que su nivel es entre 1 y 30, ¿ya? Tenemos que enfocarnos principalmente en la parte 1, 2 y 3, ¿cierto? Y en esta parte, ya lo que es listening y reading, ¿ok? Luego tenemos, ¿cierto? La parte de escritura, que es bastante simple en realidad, pero a veces se complica. Tienen que escribir acerca de un tema y a dar su opinión, pero en forma escrita, de forma de ensayo argumentativo, y también voy a explicar en su momento cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Pero para esta primera parte tenemos primero lo que es listening y reading, ¿ok? Ya. Primero les voy a dar un ejemplo de cómo abordar el listening, ¿ya? Vamos a hacer actividades de listening en las tareas, ¿ya? Pero para que se vayan acostumbrando un poco el oído, right? Speaking, a lot of speaking, ¿ok? Mientras más escucho inglés, mejor, right? Pero acá les voy a dar un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, acá 2 preguntas, que es las que voy a abordar hoy día. Number 1 and number 2, del listening, ¿ya? De la prueba. Y tenemos 4 alternatives. He will go, he can go, he finished his studies, and he likes to study, ¿ya? Cada vez que yo hable, recuerden la pronunciation, right? He will go, he can go, he finished his studies, and he likes to study, right? Entonces, aquí para empezar, ¿qué tenemos que saber? ¿Ya? Para que vayan enfocándose más o menos sobre qué tienen que estudiar para poder entenderlo, ¿ok? Acá tenemos 2 verbos modales, el will y el can, ¿ok? El will es un verbo que me ayuda a hablar en futuro, como digo, por ejemplo, he will go, iré. Si digo he goes, él va. Y digo he went, él fue, ¿ok? Cada vez que yo pongo el will antes de un verbo como este, ¿cierto? Lo va a transformar en futuro. He will go. Entonces, correr, por ejemplo, que es run, todos sabemos que correr es run, ¿verdad? Si yo pongo I will run, significa correré, ¿ya?
Nuevamente, vamos a ver futuro también en su momento, ¿ya? He can go es habilidad, él no puede ir. Si pusiera he can, sería él puede ir, ¿ya? Bueno, acá estamos hablando de él, pero pueden ser cualquiera de los pronombres, ¿cierto? I, he, she, it. O we, you, they, ¿ok? Y luego tenemos he finished his study, acá estamos hablando en pasado, terminó sus estudios y le gusta estudiar. Miren, si se fijan acá no tenemos un enunciado, entonces es importante saber qué es lo que pretenden de mí, ¿ya? Y eso se va a entender en la medida de que yo sepa lo que están diciendo en el listening, ¿ya? Y aquí tengo yo escrito lo que dice el listening, es cierto, pero lo tengo escrito. Dice lo siguiente: The instructor asked, "Are you going to the dance?" The student said, "I'd like to, but I have to study." What does the student mean? ¿Ok? Esa es la primera. Eso ustedes van a escuchar y van a ver eso. Esto lo van a escuchar, ¿cierto? Y esto lo van a ver. Entonces dice que el instructor le preguntó, ask. Y aquí tengo que saber qué significa ask. ¿Ok? Y está en pasado. Y aquí hay otra forma de futuro. Are you going to the dance? Es el going to. ¿Vas a ir a bailar? Y el estudiante dijo, I'd like to. Me gustaría. But I have to study. What does the student mean? Esto significa, ¿a qué se refiere el estudiante? ¿Ya? ¿Va a ir? No va a ir. ¿Por qué? Porque tiene que estudiar. Entonces, he can go. No puede ir. ¿Ok? No es que irá, ¿cierto? No es que terminó sus estudios porque tiene que estudiar. No es que le guste estudiar, sino que simplemente no puede ir. ¿Ok? Si se fijan, esa es la dinámica. Si entiendo lo que dicen, voy a saber responder. Entonces, por eso tenemos que practicar la habilidad de listening. ¿Ya? Y lo vamos a ver. Por eso cada vez que sea posible, yo les voy a enviar tareas de listening. Luego tenemos number 2. Lieutenant Jones was told to report to the commander at 1:15. Eso dice el audio. When does he have to be there? ¿Ok? ¿Cuándo tiene que estar ahí? When does he have to be there? Eso es lo que van a escuchar. Entonces, si dice que el teniente, lieutenant, le pidió, ¿cierto? El comandante le dijo al teniente Jones, ¿ok? Que se reportara a las 1:15. ¿Ok? What time does he have to be there? ¿A qué hora tiene que estar? A las 1:15. ¿Ok? And 1:15. ¿Y aquí qué tengo que saber? La hora. 10:05 o los números. 1:15, ¿ok? 3:15 and 4:15. ¿Ok? Este es un ejemplo de cómo son dos preguntas, ¿ya? De la forma número 1 del time. Vamos a ir viendo más, ¿ok? Pero eso es para introducir la information. Luego tenemos el reading y el writing, ¿ok? El reading. Tenemos acá el reading que se enfoca en lo siguiente, ¿ya? Yo hice un estudio con respecto a lo que evalúa el TAE, ¿ya? Y en este caso llegué a la conclusión de que en el reading, más que lectura, es gramática. Gramática y aprenderse ciertas reglas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la primera que es if he, no voy a entrar en detalles, pero acá aplica la regla del condicional. Veamos la 62, dice he is, ¿cierto? Military office, in the military service. ¿Ok? Entonces, si está en el servicio militar, ¿cierto? Tenemos que decir acá, es un oficial, es a officer o officers. ¿Qué es lo que tienen que saber aquí? Lo siguiente, que cuando yo digo que soy algo de trabajo, por ejemplo, en mi caso yo soy una profesora, en inglés yo digo soy una profesora, no digo profesora, porque en español yo digo soy profesora. ¿Ok? Entonces yo digo en inglés I am a teacher, ¿ok? Entonces aquí teníamos dos opciones, la A o la C, ¿ya? Porque es un oficial. Él es un oficial en el servicio militar, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la correcta? Aquí la correcta es an officer. ¿Por qué? Porque a y an significan lo mismo. Sin embargo, ¿cierto? La que importa aquí, ¿cierto? Era esta vocal. Cuando la palabra empieza con vocal, se usa an. Pero yo digo a teacher, porque empieza con T. A teacher. Pero en el caso de officer empieza con O. Entonces yo digo an officer. Y es un oficial. Entonces, ¿cómo les puede servir esto para ustedes cuando ustedes tengan que replantearlo? Primero en el reading. Segundo en el speaking, si les preguntan. I am a member of the Navy. I am a PT officer. Un cabo. I am a senior PT officer. Soy un suboficial. ¿Ok? O chief PT officer. Un sargento. A. ¿Ok? A. Entonces, es importante que lo sepan. ¿Ya? Entonces, todas estas informaciones que tenemos acá son distintas reglas que hay que aprender. Obviamente,
No las vamos a aprender todas, no vamos a alcanzar en el tiempo para que ustedes puedan ser capaces de responder todas las preguntas de cualquier forma del TAE, ¿verdad? Pero vamos a practicar las más comunes, cosa de que un puntito más es un porcentaje más y les sirve, ¿ok? Eso con respecto al TAE. Vamos a ir cubriendo ciertas cosas, ¿cierto? En la medida de lo posible. Entonces, para esta clase tenemos lo siguiente, ¿ya? Tenemos, vamos a hacer una actividad de dar información personal. Entonces, tenemos aquí lo siguiente, ¿ya? Esta va a ser la tarea, giving personal information, ¿ok? Entonces, tenemos que esto es lo que tienen que hacer. ¿Basado en qué? Basado en un audio que yo les voy a entregar, ¿ya? Pero, ¿cierto? Vamos a revisar primero. Este es el transcript. Esto es lo mismo que está en el audio, pero se lo voy a explicar ahora, ¿ya? Como son el nivel más básico, les voy a dar esta ayuda. Les voy a dar el escrito y el audio, sin necesidad de que solo tengan el audio, ¿ya? Pero en la medida de lo posible, yo les recomiendo que primero solo escuchen el audio y después el audio con la lectura y vayan respondiendo la tarea, ¿ya? Entonces, this is very simple. Es muy fácil, es lo que les pueden preguntar in the interview of TAE when you are doing the test, ¿ok? O in any case that you have to introduce yourself. Entonces, dice, hello, what's your name? Dice la bibliotecaria. My name is Lucy, and what's your surname, Lucy? Moore. Can you spell that? Generalmente se pide deletrear ciertos apellidos porque no es como en español que digo Alicia y se escribe Alicia, alright? In English it's different. So we have here Moore. ¿Cómo lo deletrea? M-O-O-R-E. Okay, thank you. What class are you in? ¿En qué clase estás? Class 1B. Class 1B. And how old are you, Lucy? Pregunta, ¿qué edad tienes? Aquí tienen que aprendérselo tal cual. Si empiezan a traducir palabra por palabra se van a enredar, porque aquí es viejo, are you, ok. Si ustedes ven esto, how old are you, le están preguntando la edad. ¿Y cómo lo respondo? Con el verbo be, no con el have, no con tener, sino con el ser. I am 13. Y cuando quiero decir que él tiene tanta edad, he is. Ella tiene, she is. ¿Ok? Ellos tienen, they are. ¿Ok? No they have. Entonces en este caso Lucy tiene 13. Dice I am 13. No dice I have 13. ¿Ok? Importante. Have you got a photo? Tienes una foto. Have you got? ¿Tienes? Have you got? Have you got a car? ¿Tienes un auto? Yes, I have. Okay? Yes, here you are. Thank you. Okay, thank you, Lucy. Here is school library card. Thanks, bye. Okay? Este es el audio. Ya, este es el audio que ustedes van a escuchar. Y acá tenemos los ejercicios, ¿ok? Acá tenemos, los exercises that you have to do, ¿ok? Entonces, voy a subir el audio, los ejercicios, el transcript, ya lo vieron, no se los voy a subir. Los voy a subir solamente el audio y los ejercicios, ¿ya? ¿Por qué? Porque así pueden, ¿cierto?, hacerlo de manera más consciente. Igual lo pueden ver en el video. Pero, ¿qué tienen que hacer aquí? Acá. Encerrar la información que crees que va a estar en el audio. Acá, ¿cuál es? More, more, more. Y así. Y acá, completar con las palabras que están acá. Entonces, eso es vocabulario que les va a ayudar. ¿Ok? Surname, spell, etc. ¿Ya? Eso.